Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por YouTube e Internet. Nosotros pues hoy tenemos la grata presencia de un distinguido invitado. Hace tiempo que no estábamos con él, pero forma parte de nuestra vinculación primaria, el doctor Fernando Sánchez Martínez, destacado psiquiatra de la República y además ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, José. Nos tenía abandonado, doctor. Sí, pero aquí estamos. Lo localizamos y aquí estamos. Para reanudar nuestras actividades. Bien, doctor, cuénteme, ¿cómo han estado en estas semanas, meses de ausencia en Registro Informativo? Yo quiero que usted haga una introducción, cómo usted ve, cómo está la situación, cómo usted ve el ambiente. Usted es un hombre polifacético, que independientemente de su condición de psiquiatra, es un analista que cae en todos los temas, porque tiene una experiencia acumulada que le permite opinar desde los temas políticos hasta el comportamiento conductual, y entonces pues ahí en ese interín también cabe hacer algunos análisis sobre célula madre, que se ha estado hablando de eso, se ha estado hablando, hoy justamente se habla, anoche tuve aquí en Registro Informativo un amigo también, un médico, el doctor Fernando Morales Villini. Oh, claro, destacado médico del área de los trasplantes de órganos. Trasplante de órganos, sí. Y dirige la sociedad que reúne a los médicos encargados de eso, lucha mucho con todo lo que tiene, con mantener en buen estado los riñones y otros órganos vitales para la vida del ser humano. Sí. Y es un hombre sumamente versado y colaborador. Bien, doctor, antes de entrar ya en algunos temas específicos de salud, vamos a hablar del área que usted es especialista, aun cuando tiene el dominio amplio de diferentes temas. La sociedad vive en un estado de tensión. Hay un ambiente que yo digo que los dominicanos somos un pueblo especial, porque a pesar de que hay una crisis muy aguda de agua potable, un ambiente tenso en función de la aplicación del Plan Nacional de Normalización Migratoria. A eso se le agrega los niveles delincuenciales que han estado en la palestra y que mantienen también en un ambiente de cierta desesperación, de expectativa, de que la gente anda como en la calle medio chivo, como dice el pueblo, y tiene que ser así para evitar que un foratero venga y lo sorprenda. Claro. Esto es un asalto, como han sido víctimas alguna gente. Entonces todo ese ambiente, el transporte un poco desorganizado, porque lamentablemente aquí los dueños del transporte no son las instituciones que funcionan en el área, sino los que se dedican a ese negocio. Esos son los que deciden qué se hace en el transporte, no es ni siquiera la ley 241 que rige el desplazamiento vehicular en la República Dominicana. Tenemos a la Autoridad Metropolitana de Transporte, pero esos no son los que controlan el transporte, porque aquí los transportistas, los choferes, los sindicatos, los guagüeros, cuando ellos quieren entamponar una cuadra, la entaponan. Cuando quieren atravesar 5 vehículos en una vía, lo hacen y no pasa nada. Entonces todo este panorama, doctor, quisiéramos analizarlo con usted en función de su especialidad como psiquiatra. ¿Qué recomendación, cómo usted ve
las expectativas de la sociedad en función de ese cuadro que nosotros hemos descrito de manera sintética. Muy bien. Ese cuadro, dramático por otra parte, ¿no? Es un cuadro que no surge de improviso, sino que viene acumulándose con el paso de los años y que en vez de mejorar se va empeorando. Y todo esto que acontece, que tú señalabas muy bien, obedece a una situación de estructura socioeconómica. Todo lo que nosotros vemos no es más que la expresión de la organización socioeconómica de la sociedad dominicana. ¿Y cómo estamos organizados? De una manera en la cual la inmensa mayoría no logra satisfacer sus necesidades básicas y una exigua minoría es dueña de toda la riqueza. Entonces, una sociedad así se expresa en desempleo, en falta de incentivo para los deportes, para la educación básica y universitaria, para la formación a nivel técnico, y eso trae como consecuencia toda la inseguridad que tanto nos preocupa, porque de verdad que la gente tiene miedo de salir a la calle. Y yo pienso que nosotros tenemos que ir organizando. Nosotros quiere decir los partidos políticos, todos los que participan en la vida pública del país, organizarse para tener una agenda común y que no importa el partido que gane, tenga un compromiso de cumplir una serie de puntos en los cuales se pongan de acuerdo, lo que se llama una agenda nacional. Fuera de esa situación vamos a seguir arrastrando las mismas calamidades que estamos viviendo hoy y que se agravarán día a día si no tomamos responsabilidades colectivas. Doctor, ¿cómo impacta, por ejemplo, el caso de las repatriaciones, o no de las repatriaciones, porque eso apenas se ha anunciado, pero no ha comenzado el país a proceder a repatriar ilegales, indocumentados, que la mayoría de los indocumentados en territorio dominicano son haitianos? ¿Cómo usted cree que impacta en la sociedad haitiana y también en la sociedad dominicana el proceso que se ha estado anunciando de que se va a poner en práctica el Plan Nacional de Normalización Migratoria en función ya de que se han dado todos los pasos pertinentes, la documentación, la normalización ya de algunos de los que accedieron a documentarse y bueno, ya llenado este proceso ahora viene la parte de las repatriaciones. ¿Cómo usted cree que puede impactar tanto a lo interno como a lo externo, en el caso de los dominicanos y de los haitianos? Uno observa que entre los dominicanos hay una mayoría con deseos de que la repatriación se haga masiva. Pero yo considero que no hay condiciones nacionales e internacionales para eso. Pienso, número uno, que el presidente Danilo Medina se envalentonó y asumió este reto, porque nadie se había ocupado de eso. Nadie. Después de la muerte de Trujillo, nadie se había ocupado del problema migratorio haitiano.
Y tú sentías, antes de que el gobierno tomara esta iniciativa, que la gente estaba preocupada. Ya se habían dado, todavía se dan en menor medida, situaciones en las cuales de una comunidad sacaban un grupete o grupos de haitianos que entonces sacaban dominicanos. Bueno, hoy, doctor, de con su el perdón, comunidad. hoy justamente, en el momento que estamos pasando a este programa, registro informativo, ha habido que militarizar la comunidad de Atillo Palma en Montecristi, porque en el día de ayer se produjo una violación por parte de 3 haitianos a una dominicana de esa comunidad de la línea noroeste, y la indignación, la euforia como reaccionó esa comunidad fue haciendo prácticamente salir, y ahí bueno se observan militares hoy en esa comunidad de Atillo Palma, y las mudanzas montadas en camionetas, muchos nacionales haitianos, bueno, quemaron una vivienda, y el ejército de la República Dominicana y la Policía Nacional han tenido que actuar para evitar que haya una situación, un desenlace mucho peor. Como consecuencia, una violación, que es un hecho lamentable, sí, lamentable. Es una violación, es un hecho repudiable de quien lo haga. Entonces, fíjese cómo reacciona la población. Es decir, esos conciudadanos, por esa compueblana suya, violada, víctima de la violación de 3 haitianos, la reacción que tuvieron que salir, y todavía en el día de hoy y esta noche está prácticamente militarizada esa comunidad de Montecristi, para evitar males peores. Evidentemente que había un temor generalizado de que esas situaciones pudieran ser cada vez más frecuentes. No ha sido así, se han dado casos aislados, pero que evidencian la gravedad del asunto. Ya comenzaron las repatriaciones, hay ha sido tan lento de 5, 15, ¿verdad?, personas por cada vez que salen, pero había que comenzar. Y lo importante es que no se deje caer ya la decisión de que el extranjero tiene que regularizarse, que es lo que hace el dominicano cuando va a cualquier país. Tiene que regularizarse, y si no se regulariza, pues sabe que es para afuera que va. Pues asimismo, en el territorio dominicano, los extranjeros tienen que regularizar su condición de tal para, si quiere permanecer en el país, permanezca, y si no lo hace, que sea expulsado. Yo creo, doctor, que el único país que por tomar la decisión, como usted decía, una decisión valiente, que habían pasado varios gobiernos y después de la caída de la dictadura de Trujillo, nadie se había atrevido a tomar con firmeza la decisión de adopción de medidas migratorias en relación a los ilegales en territorio dominicano, predominantemente haitianos. Pues resulta que esta decisión también ha sido motivo de crítica de algunos enconados enemigos de la República Dominicana, y de esos que creen que nosotros no tenemos derecho como país libre e independiente a tomar nuestras autoridades la decisión que entiendan pertinente en el renglón migratorio y en cualquier otra área. Sí. Entonces no hemos ganado críticas, no hemos ganado... De todos modos no se puede negar que es un problema complejo. Nosotros no podemos negar que aquí han nacido niños que no conocen Haití, que no hablan creol, que han estudiado en escuela dominicana y que se criaron y están ahí. Y esos niños tú no los puedes mandar para Haití porque es que ellos no conocen a nadie allá. Por eso es delicado el asunto. Es sumamente delicado y complejo, pero lo importante es asumir los riesgos, meterse en el problema. Si tú
no coge el problema, tú nunca vas a poder resolverlo y se te va a agrandar más. La decisión del gobierno se metió en su lío, qué bueno. Dentro del proceso habrá muchas situaciones indeseables que se tendrán que corregir, pero en la mayoría de los casos, que es de lo que estamos hablando, que es de la regularización de extranjeros, hay que hacerlo. Hay que hacerlo ahora. Hay que tomar en cuenta una serie de cosas que nosotros los dominicanos dejamos acumular. Y otra serie de cosas que no podemos seguir permitiendo y que por eso es que se meten con tanta facilidad, porque hay cientos de propietarios de terreno que lo ponen a trabajar en los campos y en las ciudades, porque la industria de la construcción en las ciudades y el cultivo en los campos está lleno de haitianos, que no es malo que hagan su trabajo, pero que el dueño del negocio se garantice de que son personas que han entrado de manera regular y que si no están regulares, que los oriente y le digan cómo hacerlo. Sí, yo pienso que ahí el Estado tiene que jugar su papel. Como usted decía, es un proceso bastante complejo, pero ya nos metimos en él. Ahí hay que salir y tenemos que seguir y salir. Y vamos a salir bien, porque yo creo que la intención no está dirigida contra nadie. Así mismo. Porque la intención de una normalización migratoria en la República Dominicana es un derecho que no asiste como lo hacen otros. Todos. Todos. Los mismos que nos critican, muchísimas islitas de esa caribeña, desde que ven un haitiano son los primeros que lo tiran para afuera. Lo sacan y lo pero sacan al otro día están criticando porque Exacto. La República Dominicana haga eso. Bueno, pero que critiquen a Donald Trump, que Donald Trump acaba de decir que es aspirante republicano, sí. Y ahora, bueno, el que está encabezando dentro de los republicanos, resulta que él acaba de lanzar todos los dardos posibles contra México. Sí, ¿no? Y acaba de decir que no va a permitir un solo ilegal. Pero va más lejos. Que tú sabes que por una enmienda a la Constitución norteamericana, de las pocas que tiene, es la de reconocer como ciudadanos a los que nacen allá. Ajá. Dice él que no, que se va a quitar esa... No, eso indica que hay una gran cantidad de latinos dentro de lo que incluirá a miles de dominicanos, porque dicen que todo el que ha adquirido la ciudadanía o la residencia norteamericana, pero que lo hizo en un procedimiento ilegal, ya también la perderá. De manera que yo pienso que él tiene que tener cuidado como político, como aspirante, porque la diáspora, primero la diáspora latina, pero la diáspora dominicana es muy determinante en Estados Unidos. Sí, no, pero de todos modos no parece que este hombre tan radical logre la presidencia. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Doctor, vamos a una pausa, porque aunque no me han hecho señas, pero ya se llegó el tiempo de una pausa. Entonces, vamos a tratar algunos temas más puntuales ahora, después que cumplamos con algunos compromisos. Perfecto. Así que con el permiso de nuestro entrevistado y el de ustedes, amables televidentes, vamos a una breve pausa y en unos segundos estaremos de regreso con Registro Informativo. Adelante, señor director. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso.
Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, continuamos con el desarrollo del registro informativo y les recordamos que estamos llevando una entrevista con el doctor Fernando Sánchez Martínez, destacado médico psiquiatra de la República Dominicana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, con usted hay muchos temas que tratar, pero comentábamos fuera de cámara y yo lo había traído, lo tengo aquí, dentro de los temas que me mueven a preocupación. Resulta que en los últimos días hemos estado viendo en el país, o en los últimos meses, el caso más reciente ha sido el de José Ramón del Rosario Puente, alias Toño Leña, un reconocido y confeso narco de la zona este del país, vinculado a las redes de el boricua David Figueroa Agosto y a otras acciones que hizo fortuna, muchos millones, miles de millones. Entonces, bueno, fue extraditado a Estados Unidos. Negoció con las autoridades judiciales norteamericanas y ya lo tenemos de regreso, vino al país en calidad de deportado y entonces pues en nada los periódicos titulan en relación a eso. Pero tenemos otro caso reciente, un poco diferente, pero vinculado a la misma acción. Quirino Ernesto Paulino Castillo, recordemos todo lo que se hizo, en esa época fue el golpe Maduro al narcotráfico en uno de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y el PLD. Quirino Ernesto Paulino Castillo, con toda la aparatosidad, un coronel que lo iba escoltando, ese coronel hace tiempo que regresó. Bueno, ahí está, Quirino Castillo entró al país sin que se escandalizara por lo más mínimo, porque entró como ciudadano normal, porque a diferencia de Toño Leña,
vino deportado, pero Quirino Ernesto Paulino Castillo, como tenía la ciudadanía o la residencia estadounidense cuando se descubrió que estaba en las actividades del narcotráfico, bueno, pues los norteamericanos le dieron un tratamiento como si hubiese sido un ciudadano y entró de manera normal. Aquí nos enteramos después que ya él estaba en el país. Entonces, esta realidad, ahora hay que devolverle los bienes a esa gente, millonarios que tendrán la oportunidad de vivir de manera holgada. En cambio, nos encontramos con la paradoja de muchos jóvenes. Ayer yo veía la foto del periódico El Día. Regresa Toño Leña y hay que devolverle sus bienes. Y debajo entonces las fotos de un grupo de estudiantes en el inicio del año escolar. Entonces, esa paradoja de la vida a una persona que sin haberse esforzado mucho, hay que devolverle su dinero porque delinquió, pero negoció y ya quedó liberado. Entonces, ¿cómo usted ve eso? ¿Cuál es, digamos, la lección que le estamos dando a las presentes y futuras generaciones en términos de honestidad, de sacrificio, de conducta, de comportamiento adecuado, cuando resulta que el que delinque entonces es premiado y además de premiado, protegido? Es realmente una situación indignante, una burla a toda la sociedad y además un ejemplo a los jóvenes que no van a valorar el estudio ni el trabajo, sino el involucrarse en actividades delictivas que al final o no son sancionadas o se sancionan de manera muy benigna. Por suerte, la reacción de las autoridades del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República ha sido la de que van a enfrentar esta situación para que no se dé más. O sea, si un delincuente o narcotraficante, además de haber violado la ley dominicana, también está involucrado por lo mismo en los Estados Unidos, que sea juzgado aquí. Le meten 20 años, le pasan todos los bienes al Estado Dominicano y después de sus 20 años y sin nada de lo que adquirió de manera ilegal, le sea entregado. Entonces, a los 20 años los Estados Unidos lo quieren, se los mandamos para que lo juzguen allá. Pero ¿cómo va a ser que un delito tan grande como es de acabar con la juventud dominicana, después de que pasa 3 años por allá, vienen aquí a exhibir todos los bienes mal habidos que adquirieron? No, eso es una situación que no puede ser. No, es una situación, por eso yo saludo la posición que planteó la magistrada fiscal del distrito, la doctora Jenny Berenice Reynoso, que ella plantea que ya no se podrá liberar de cargos para proceder a un proceso de extradición a ningún narco, y estamos totalmente de acuerdo con ella, con el Ministerio Público y todas las instancias que actúen en esa dirección, porque entendemos, doctor, que hay que buscar algún mecanismo para que los que delincan sean sancionados. Pero porque entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que hemos vivido años de sacrificio y de esfuerzo, tratando de mantener una posición vertical, rayando en los niveles de la exageración en la honestidad, para entonces vivir en ambientes de limitaciones? Entonces los que delinquen viven en la pomposidad. A mí me da trabajo buscar los cuartos para pagarle la universidad a mis 2 hijos, me da trabajo a veces buscar los cuartos para pagar este canal, para pagar este programa, para ganarme la vida de manera honesta, y resulta que entonces aquí hay gente que, como usted decía al principio, viven en la abundancia total,
tienen todos los problemas ellos y sus familiares resueltos, y lo grande del caso, sin haber dado un golpe nunca. Sí, porque lo que han hecho es utilizar todos esos subterfugios, todos esos mecanismos de violación a las normas legales, pero también a las normas éticas y morales, porque el narcotráfico es una violación no solamente a la ley 5088 en el caso de la República Dominicana, que es la que sanciona el uso de estupefacientes controlados, claro, sino también una violación a la norma ética y a las normas morales. Entonces, como usted decía, yo creo que hay que darle una lección, y al mismo tiempo las autoridades de nuestro país deben sentar la base para que las presentes y las futuras generaciones puedan decir, ¿hubo alguna vez un stop para la sanción? De la misma manera que usted decía que en términos migratorios nadie se había atrevido a hacer lo que ha hecho el presidente Danilo Medina. Bueno, vamos a atrevernos entonces a tomar una serie de medidas que nos catapulten como país en los niveles de controles para que no se siga agrediendo la moralidad del ciudadano y la ética y la delicadeza anden rodando por el suelo, y lo que predomine sea los que delinquen, los que actúan de manera deshonesta. Esos son los amos y señores. Doctor, quisiera hablar con usted otro tema. Usted es médico y usted es un hombre que le da seguimiento a todo el quehacer nacional y es especie de asesor en términos de conducta. No sé si sigue por ahí dando algún tipo de... Usted siempre ha hecho una serie de trabajos sociales en su condición de psiquiatra, que aunque no está en el ejercicio propiamente dicho, en consulta, como hay varios profesionales de la psiquiatría, pero yo sé que usted se dedica a una serie de colaboraciones en términos sociales. Al trabajo comunitario en salud mental. Correcto, al trabajo comunitario, que es una tarea muy importante y que nos hace mucha falta en la sociedad, porque tenemos una serie de comportamientos conductuales que mucha gente cree que el paciente psiquiátrico es el loco, es el que tiene problemas mentales, y a veces hay conducta de comportamiento en nosotros los que aparentamos y que somos seres muy normales, que requiere de un especialista como usted. Yo antes de llegar al programa estaba viendo una noticia desagradable, leyéndola. Un joven de 28 años degolló a su expareja en un barrio de Navarrete, en Santiago. Y ese joven, luego de agarrar una navaja y degollar a una muchachita bonita, por cierto, vamos a ver si el camarógrafo, para que ilustremos este comentario. Oye, pero eso es lamentable. Déjame ver si está aquí, si lo tengo aquí. Y a mí me preocupó bastante. Y entonces resulta, doctor, que ese comportamiento, el muchacho de 28 años, porque para mí una persona de menos de 30 años sigue siendo un muchacho, claro, joven, porque esa es la realidad. Resulta, bueno, aquí está. Vamos a ver si el camarógrafo nos ayuda, pero mire, doctor, mire qué niña más bonita. Mire, una muchachita joven, linda, jovencita. Vamos a ver si el camarógrafo nos ayuda. La foto nada más, para que el comentario y lo que plantea el doctor se ilustre. Mira a ver si esa foto la puede captar ahí, de la jovencita. Vamos a ver. Para seguir, para que no haya un vacío. Bueno, ahí está, mírala ahí. Esa muchacha, ok. Ahí está, doctor. ¿Qué ocurre? Ese hombre de 28 años, se llamaba Edison Joaquín Jorge Alejo, degolló a esa muchachita, jovencita, porque ella había tenido una relación sentimental con él, se negaba a continuar con él,
Y el papá narra que lo aconsejó varias veces y le dijo, pero mira, tú eres un hombre joven, si tú puedes buscarte otra mujer, Claro. búscate otra pareja, porque no hay necesidad de que tú insistas si ella no quiere. Pues la degolló y minutos después de degollarla fue y buscó un nylon y se ahorcó. Entonces, yo quisiera que usted como psiquiatra, y pongo este caso reciente, pero usted sabe que tenemos en las estadísticas nuestras, en el prontuario dominicano tenemos muchos casos de feminicidio y luego de suicidio de los feminicidas. Entonces, ese comportamiento conductual, que a veces yo he dicho sin tener lo más mínimo conocimiento de psiquiatría, a veces yo he dicho que como que hay una seguidilla, como que hay hechos que crean un impacto en el cerebro humano que si no es una persona que tiene mucha fortaleza en términos de su formación como ser humano, como profesional, como ente social, entonces puede ser que incurra en debilidades hasta por seguidilla, porque, coño, pero yo vi este hecho que ocurrió y yo tengo un caso parecido, esta mujer no me quiere, yo lo voy a hacer también, yo voy a hacer eso mismo, yo seré el próximo. Entonces, yo pienso que habrá gente que lo dirá así, de eso, desarmado, de eso que no tiene ningún tipo de criterio. Sí. Pero quisiera que sea usted, como especialista del área, que nos analice ese tipo de comportamiento, doctor Sánchez Martínez. Bueno, dos aspectos. El primero, el hecho del feminicidio está relacionado al tipo de educación que recibimos sobre la concepción de la relación hombre-mujer. Todavía en la mayoría de los niveles sociales de República Dominicana, la mujer es cosificada, o sea, se considera un objeto, una cosa, y en consecuencia para el hombre una pertenencia. Y lo que le pertenece, pues tiene que hacer lo que él crea, lo que él diga. Y de ahí que cuando no se le da la salida que él espera, entonces comete el crimen. Desde luego, debemos también referirnos al hecho que tú señalabas de que vemos con frecuencia de cómo muchos de estos criminales de mujeres terminan ellos mismos también quitándose la vida, como una forma de no enfrentar toda la realidad que le viene encima, porque es una situación que ellos reconocen, el alto nivel de repudio y de criminalidad que eso conlleva. En relación a lo que tú decías de que mucha gente cuando ve ese tipo de conducta tiene tendencia a seguirla, esa conducta imitativa es mucho más frecuente de lo que uno se imagina y tiene mucho más influencia e impacto de lo que pudiera creerse. Tanto es así que en muchos países cuando se refieren a suicidios, pues no permiten que la prensa, que a la opinión pública le lleguen determinados tipos de especificidades, como por ejemplo, se envenenó con esto, porque tú le estás diciendo al otro ¿qué mecanismo puede recurrir para hacerlo en caso que lo intente? Y si hay que dar la noticia, porque los medios de comunicación social están para eso, no darle ese gran
despliegue. No, como se hace no aquí. desplegar los detalles. No desplegar los detalles ni poner la noticia como algo destacado, porque es que para el que está en esa actitud, sea por depresión o sea por problema, dice, oye, pero si ese lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿A qué es que yo tengo miedo? Si yo creo que tengo que matarme. Y el médico me dice que no, y mi mamá y mi familia, pero mira ese. Y mira con tal sustancia que él lo hizo, que la venden allí. Entonces, el papel de la prensa frente a situaciones de esa naturaleza en nuestros medios tiene que ser abordado de mejor manera. Doctor, entonces, viendo esa descripción que usted da, porque una persona puede, usted hablaba, y el término es esa posición imitativa, que de la misma manera que se da la posición imitativa en hechos lamentables como los feminicidios, pero también se puede dar en otros niveles. En el nivel, digamos, hay gente que dice, bueno, el vecino compró un carro, tiene una jipeta, y yo lo que tengo es un carrito de tal o cual condiciones. Bueno, pues yo, ¿y por qué yo no puedo tener una jipeta como la que tiene el vecino, o la vecina, o la hija del vecino, el esposo, quien sea, el entorno? Y entonces también en eso se producen muchas imitaciones, que la gente habla de niveles de competencia. Sí, no. Que la imitación también tiene una vinculación con la competitividad, con la competencia. Desde luego. Entonces, ese comportamiento, ¿cómo usted lo califica? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que produce? Que, por ejemplo, una gente, bueno, yo tengo un carrito modelo 80 y pico, 89, 90, pero resulta que el vecino tiene una jipeta 2010, 2012. Y entonces, bueno, pero el vecino, donde trabaja el vecino gana menos que yo. Oye, ¿por qué yo no puedo comprármela si él gana menos que yo? Él tiene 5 hijos y yo nada más tengo 2. Por ejemplo, y hacen una serie de comparaciones. Desde luego. Que entonces dicen, no, pero me voy a proponer, y ahí es que está el problema. Entonces me gustaría que usted nos analice ese tipo de conducta. Bueno, la vida en sociedad conlleva, para no decir obliga, a que se organice en torno a resaltar los valores, el estudio, el trabajo, el respeto, la organización, las limitaciones en actividades como el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, por no decir ya el uso de drogas. Cuando una sociedad no está organizada así, lo que se produce es la situación de aquí todos vamos a jugar o se rompe la baraja, o sea, aquí todos vamos a hacerlo mal hecho. Hoy, ¿por qué este vecino puede estar así y yo no? Entonces, los valores solo llegan a la familia a través del ejemplo en esa misma familia, a través del estudio, a través del trabajo, a través de una concepción de vida que hay que tener muy claro desde el inicio. Uno de los problemas con que me encontré con mucha frecuencia en mi práctica clínica cuando ejercía es que muchas personas, por lo menos la mayoría de las personas a las que me tocó tratar, tú le preguntabas, ¿qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo así?
O sea que no sabían. No sabía. ¿Qué querían? Mira, tú tienes que tener claro a corto plazo, es decir, en un año, qué es lo que tú quieres hacer. A mediano plazo, 5 años, y a largo plazo, después de 5 años, qué es lo que tú quieres, comenzando desde ahora. Pero no es enunciarlo, ni irte a la estratosfera, dentro de tus posibilidades en que te desenvuelves, hasta dónde tú quieres llegar, con las posibilidades que tú tienes para eso. Y cada día, o si no, cada semana, hacer una evaluación de qué pasó en esa semana y si tú diste los pasos que había que dar para llegar al objetivo que tú tienes planteado. Si no, no va a tener posibilidad de una superación que le satisfaga para sí y para su familia. Bien, doctor, hay un aspecto, ya iba a una pausa, pero voy a seguir corrido con el doctor para aprovechar su presencia aquí. Gracias. Mire, hay, en función de eso que usted acaba de señalar, hay una situación que se da, la sociedad dominicana, que yo creo que hay una simbiosis entre lo normal, lo anormal, entre la gente que te actúa de una manera y de repente, bueno, pues tú ves, dices, se te transforman y tú dices, bueno, pero ven acá, ese no es José Rodríguez, el que yo conozco, ese no es el que yo veo hablando por televisión. Esa personalidad oculta que caracteriza a cada ser humano. Yo un día que tuve una situación difícil, una vez en la calle, en problemas de tránsito, yo mismo, de esas situaciones difíciles que se le presentan a uno, porque el que se lleva aquí, por ejemplo, en la calle, de discutir por problemas de tránsito, o termina preso o termina loco, o termina muerto, porque hemos visto ya casos que han ocurrido lamentables, claro, de personas honorables que han perdido la vida. O se convierten en homicidas. O se convierten... que nunca pensaron que iban a llegar a eso. Exacto. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones que se presentan, ¿cómo se califica, doctor, esa gente que tiene esa personalidad oculta, que usted lo ve muy normal, muy apacible, pero de repente usted, en ese cambio de actitud que se produce de manera brusca en la persona, que lo transforma y se convierten en la antítesis de lo que han proyectado? Entonces, en términos científicos, en términos profesionales, en términos ya conductual, ¿cómo se califica y se puede controlar esa situación? Mira, la madurez emocional es un asunto de proceso que hay que ir enseñando al muchacho, y sobre todo al muchacho para cuando llegue a adolescente, él sepa que en la vida la vida no transcurre de manera lineal, sino que tiene sus curvas, que tiene sus sinusoidades, y que frente a eso hay que permanecer emocionalmente tranquilo, no dejarse provocar por la situación. Tú me dirás, y estoy totalmente de acuerdo, pero es que eso no es fácil. Bueno, si fuera fácil no estuviéramos hablando aquí de eso. Exacto. Es difícil, pero posible. Y hay que asumirlo. Y ya nosotros, los más viejos, enseñar a nuestros hijos, no tienen que ser profesionales de la salud mental, con la experiencia que da la vida, a que a los niños hay que enseñarlos
a conversar, a exponer sus puntos de vista sin tragarse a nadie, a siempre tratar de que las cosas se armonicen y nunca llegar a hechos de violencia por ningún tipo de razón que tú encuentres, sobre todo lo que estamos hablando, situaciones de la vida cotidiana que uno ve con mucho dolor, personas que se convirtieron en homicidas, o personas que mataron, o personas que están presas por tonterías del momento. Quiero decirte que hace un rato, o mejor dicho, la introducción, comenzamos por ahí por el feminicidio que tú planteaste. Una colega psiquiatra, para culminar sus estudios de psiquiatría, elaboró una tesis sobre los feminicidas. Ella en la cárcel sostuvo numerosas entrevistas con 10 feminicidas. Y es una situación que ella decía y planteaba en la tesis sumamente penosa, pues en la mayoría de los casos todos estaban profundamente arrepentidos y valoraban a la mujer y decían que no se merecía eso, que ellos no sabían cómo llegaron ahí. Pero mientras tanto la mujer está muerta. Ya está muerta y no hay un reparo. Y mientras tanto están condenados a 10, a 20 años. Y bien, posiblemente los hijos en la calle con un abuelo, o sabe Dios con quién. No, y el trauma entonces que se le deja a esos hijos. A esos hijos. Cuando ocurre eso. Mire, doctor, para que usted continúe, hay un tema que ya estamos en la recta final de este programa Registro Informativo, pero queremos aprovechar su presencia. Y dejé para último esta parte porque entiendo que es una parte importante. Por ejemplo, doctor, las acciones delictivas, los actos delincuenciales que se ocurren, que se cometen en la República Dominicana, en la mayoría de los casos están involucrados muchachitos jóvenes, adolescentes, jóvenes, personas que no pasan de 25, a lo sumo no llegan a 30 años. De ahí para allá son excepciones cuando hay alguien involucrado en un hecho delictivo. En los últimos tiempos hemos visto, los últimos años, que la mayoría de los involucrados en enfrentamiento con la policía, en acciones delictivas, siempre han sido jóvenes que oscilan entre los 13, 14, 25, 27, 28 años. Así mismo. Entonces me gustaría rápidamente, ya el tiempo prácticamente se nos ha agotado, porque quisiéramos que usted nos toque esa parte. ¿Eso a qué se debe? ¿A deterioro en la familia, a falta? ¿Hay una combinación multifactorial? Sí, es multifactorial, pero yo insisto en que todo lo que la sociedad se manifiesta en la sociedad está determinado por la base socioeconómica en que se desenvuelve. ¿Qué quiere decir base socioeconómica? Quiere decir que si la mayoría de los miembros de la familia y en esa sociedad no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, que no me refiero a comer 3 veces al día, sino a la posibilidad de estudio y trabajo. Si no hay eso, la sociedad no puede andar bien, ni tú puedes esperar que esos muchachos actúen normalmente, socialmente aceptables, porque ellos no han pasado por ese proceso. Todas las personas que tienen problemas, no solo para la alimentación, sino para llegar al estudio, al trabajo, para tener acceso a lo que la sociedad ofrece y a lo que se ve de manera tan desproporcionada en otro medio social, pero de esa misma sociedad. Evidentemente que lo único que está diciendo es que el camino es la delincuencia y cualquier otra actividad delictiva. Bueno, es lamentable, doctor,
que sea así, como también es lamentable que el tiempo de registro informativo se haya terminado cuando estamos tratando temas tan importantes como lo que usted ha focalizado esta noche. Pero el tiempo es implacable. Me resta agradecerles a los amables televidentes y a usted por haber venido a compartir esta noche aquí en Registro Informativo. Decirle que este espacio está a su entera disposición y que pues me gustaría tenerlo rápidamente en otra oportunidad para que sigamos hablando de otros temas que se nos pudieron quedar. Señores, conversamos con el doctor médico psiquiatra Fernando Sánchez Martínez, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes muchas gracias por su sintonía, feliz resto de la noche y si Dios lo permite nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo. Gracias, doctor. Gracias a ti.